porque los hutíes no tienen capacidad de diseñar misiles. Salen 2 misiles, eso es interesante, nos habla de la doctrina israelí de intercepción de un misil de estos, contra el que lanzan 2 misiles de lo que probablemente es cúpula de hierro. Y ahí viene como un bólido, lo veis la diferencia de velocidad, ¿no? Fijaros. Ahí lo veis, ¿eh? Cómo entra cayendo de la atmósfera a velocidades supersónicas. Fijaros, fijaros, lo veis, ¿no? Fijaros que yo creo que el segundo casi lo intercepta, ¿eh? Pero no. Entonces, fijaros, vamos a ver la secuencia completa para que la veáis. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, básicamente la intercepción es un tema de relojes. De relojes. De relojes. Simple y llanamente, cuanto más perfecto midas el tiempo, pero al final es una fórmula matemática muy sencilla de resolver. No es como la de los niños de si un tren viene de Barcelona a 100 km/h y otro sale de Madrid a 120 y hay 500 kilómetros de distancia, ¿en qué puntos se encontrarán? En el fondo, a ver, simplificándolo, porque hay otros factores, pero bueno, en el fondo es una fórmula matemática sencilla. ¿Cuál es el problema de esa fórmula? Despejar la incógnita, saber X qué número real esconde. ¿Cuál es el... no el segundo, un fallo de un segundo es muchísimo. Un misil supersónico recorre 600 metros en un segundo. Es decir, un fallo de un segundo es una barbaridad. Pero claro, pensad que aquí hay un radar que tiene que mandar la información al misil interceptor. Un misil interceptor que tiene que interpretar esa información, mandársela a sus superficies de control, a sus alitas, y dirigirse hacia un lado o hacia otro. Entonces, todo ese proceso va acumulando milésimas de segundo de fallo. Y el misil adversario va a 600 metros por segundo. Entonces, lo que veis aquí es, pues que eso falla. Y fijaros que el fallo es mínimo, ¿eh? El primer misil, le lanzan 2 interceptores. El primero, fijaros, ¿por cuánto falla en explotar? O sea, no sé, en... no sé qué falla, en 0, en 2 décimas de segundo. Falla 2 décimas de segundo y ya no lo intercepta. Bien, y quiero que os deis cuenta de que el segundo misil estalla paralelo casi al misil balístico. O sea, el segundo misil... o sea, fijaros, primer misil interceptor estalla tarde. Vale, pero había un segundo debajo. ¿Qué pasa con ese segundo? Vamos a ver cómo va a detonar. Se les ve, ¿eh? ¿Veis los 2 puntitos brillantes? No sé si los veis, están detrás de esa nube, se les ve. El misil balístico es el que está arriba de esa nube y el interceptor es el que está debajo. Y vais a ver cómo estalla justo en paralelo. Ahí. Lo ha tenido que pillar en paralelo. ¿Qué ha pasado ahí? 2 posibilidades. Uy, si no lo estáis viendo, perdonad. Buah, espero que esto... ay, Dios. Perdonad. Ahora sí lo veis, ¿no? Sí, vale. Entonces, fijaros en la nube, cómo se aprecia. En la nube del centro hay 2 puntitos de luz. El que está arriba es el misil balístico cayendo y el que está abajo... no sé, os lo voy a con el puntero. Aquí está el misil balístico y aquí está el interceptor, el segundo. El primero ha estallado tarde. El segundo vais a ver que estalla justo en el momento. Si esto fuera YouTube le podría... fijaros que estalla justo ahí en paralelo, ¿eh? Justo.
Entonces, ¿qué puede haber pasado? Dos opciones. El misil balístico va muy blindado y ha resistido la explosión. Dos, aunque parece que en el eje más o menos horizontal ha estallado a la vez, en el vertical estaba ya a una distancia. O sea, ha estallado en paralelo. Por un tema de imprecisión, igual ha estallado 50 metritos más allá. Y con eso ya fallas. O igual ha estallado una centésima de segundo tarde. Y ya la explosión, porque la explosión, ¿cuánto dura una explosión? Nada, es una décima de segundo. Y ya está, y has gastado la metralla. Entonces, el misil tiene que pasar en ese décima de segundo. Y una décima de segundo, pensad que al final, para un misil de este tipo son 30 metros, más o menos, de distancia recorrida. O sea, una décima de segundo de falta de sincronización. Claro, es que tiene que ser súper perfecta la sincronización. Si tú ahora coges tu ordenador y lo dejas encendido sin conectarse a internet, veréis que tiene la hora mal, ¿no? Porque va acumulando un error. Eso pasa con cualquier objeto electrónico. La hora, darla bien, con absoluta precisión, es casi imposible. Necesitas un reloj atómico. Una pila atómica, ¿no? Entonces, esa mínima falla produce que no logre interceptarlo. O eso, o el misil balístico va blindado, protegido, y la explosión se ha producido a suficiente distancia como para que no logren interceptarlo. Y ya está, y se les ha colado. ¿Qué han producido? Pues aproximadamente 16 heridos. Pero bueno, para que veáis, decir, al final, ¿cuál es el problema con los hutíes que están teniendo los israelíes? Pues que no hay manera de disuadirlos. Primero, como pocos ataques te van a venir desde Yemen, pues no tienes tantos efectivos defendiendo Yemen. Y luego, como encima te lanzan uno de 100 en viento y encima es un misil balístico que es muy complicado de parar, pues al final no es sencillo interceptarlo, ¿no? Porque hay muchos objetos en el espacio y ahí tienes que tener un nivel de alistamiento muy elevado y son misiles pues que son muy complicados. Ya os digo, fijaros, y esto es Israel, que es un país que tiene lo mejor del mundo en esta materia. Imaginaos cualquier otro país, es que interceptar un misil balístico, vamos, es no voy a decir imposible, pero muy difícil. ¿Y qué hacen los israelíes? Los israelíes lo que están intentando es ejercer disuasión por la vía de la... Bueno, más bien coerción más que disuasión sobre los hutíes. ¿Cómo? Pues lo de siempre, despliegue del poder aéreo, el lanzamiento de operaciones de bombardeo sobre Yemen, ¿no? Entonces llegan, atacan una refinería, un hospital, un tal. El problema es que los yemeníes al final es que un país en el que con 50 euros pagas el alquiler de un año en la capital, que eso es Yemen. Tú imagínate, o sea, que obviamente les puedes hacer cierto daño y tal, pero es que son tan pobres que es que las cosas que les van a hacer daño a los hutíes son cosas tipo la sequía, una plaga que arrase, que mate al ganado, por ejemplo, cosillas de ese tipo que pueden sonarnos a, no sé, a la edad antigua, pero eso es lo que funciona con los hutíes. Yo, por ejemplo, si fuera Israel, o sea, al margen de que los bombardeos y tal pueden tener su eficacia degradándoles y tal, pero el problema es que necesitas, aunque yo supongo ya estará mejorando mucho, desplegar una capacidad de inteligencia importante dentro de Yemen. Pero sobre todo yo creo que es apoyar a las tribus enemigas de los hutíes, montarles una insurgencia, apoyar a las tribus de Sultán al-Arada en toda la zona del desierto, apoyar a las fuerzas suryemeníes, intentar crearles problemas. ¿Qué pasa? Que los hutíes, que para hacer eso normalmente vas a necesitar apoyo de los reinos árabes, probablemente de Arabia Saudita. Y Arabia Saudita sabe que si se mete de tal manera contra los hutíes, ellos tienen una herramienta que, como demuestran, es muy importante, de armas de largo alcance, que van a utilizar sobre los pozos petrolíferos del reino, cuestionando la autoridad del rey, de alguna manera, de Muhammad, de Bin Salman, ¿no?, sobre su reino. Entonces a los saudíes no les merece la pena correr un gran riesgo con los hutíes por ese asunto. Ahora que poco a poco vas montándoles una insurgencia y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que eso es lo más eficaz para luchar contra ellos. Los bombardeos tienen resultados pues más bien limitados. Y bueno, y además cada vez pues
han logrado derribar más drones. Y eso parece que no, pero... O sea, ya han derribado una cantidad que empieza a ser importante. Es un 10% de la flota construida de Reapers, creo que sería, ¿no? O sea, que ya tienen incluso alguna contramedida que te produce un cierto gasto. Y además, al lanzar operaciones aéreas a 2000 kilómetros, pues tiene sus limitaciones en cuanto a carga de armamento y todo eso, porque tienes que llevar mucho avión cisterna, mucho tal. Los misiles lanzan poquitos porque se arruinan. Sí, un misil de 2000 kilómetros, eso... Muy poquitos. ¿Por qué lanzan solo 2 y no vacían un lanzador completo? Pues por economía de guerra. Porque si Hezbollah, para empezar, probablemente ha agotado los arsenales israelíes. O sea, yo no te voy a decir que a Israel no le queden interceptores, pero estoy convencido que deben de estar operando con cantidades mínimas. Yo no sé, ponte que igual les quede por decir algo, pero el 20% de su arsenal de interceptores. O sea que... Y llevan seguramente economizándolos con reglas de economizarlos desde hace meses. Es decir, que ya no se le lanzan 5 interceptores a un solo blanco. Ahora le tiras 1 o 2. O sea, todo así, porque es que el ritmo de fabricación de un interceptor es mucho más lento que el de un cohete de artillería baratucho. Entonces ese es el tema, que al final interceptar... Joder, pensad en Estados Unidos. Es que Estados Unidos no se puede permitir interceptar todo, porque es que no da el dinero para... Te quedas sin arsenal contra China para derrotar a 4 UTIs. No es que te quedes sin arsenal, pero agotas demasiados misiles para un enemigo que no tiene tanto peso, ¿no? Entonces ese es el problema. Y al final te ves obligado a economizar y bueno, te va pasando una factura. Por eso los misiles, curiosamente, que lanzan los UTIs han entrado muy bien en Israel, ¿no? Ahí está el tema. Luego también una cosa importante es la alerta temprana. Saber que te viene. Al final estos son misiles que te llegan en menos de una hora. Entonces, claro, de tener una buena alerta temprana, yo creo que la tendrán, con los americanos. Pero bueno, se ve que... Ya veis que si el país mejor preparado del mundo para pararlos no es capaz, por algo será. Y ya hemos visto que no está tan lejos, que hemos visto ahí un sistema de cúpula de hierro que en teoría es incapaz de interceptar un misil balístico, y aquí hemos visto que no ha estado tan lejos de interceptarlo, o sea que bueno. Pero bueno. El problema, si tú quieres interceptar un misil balístico con cúpula de hierro, tienes que tener el sistema casi al lado de lo que quieres proteger. Es decir, quiero proteger el Parlamento, pues coloco un sistema cúpula de hierro al lado. Pero si me tiran el misil, ¿por qué? Porque al final el misil de cúpula de hierro es un misilito que tiene nada. Unas decenas, 10 kilómetros de alcance, 20. No tiene muchísimo. Y contra un misil que va mucho más rápido que tú, pues tienes aún menos alcance, ¿no? Porque si el misil va así, yo no puedo... No me da tiempo a llegar a mi máximo alcance. Es verdad que cúpula de hierro tiene un sistema que se llama lanzamiento remoto, en el que el misil se lanza, está esperando, haciendo un vuelo más eficiente, y luego, si sabes bien por dónde va a pasar el misil balístico, puedes en el último momento intentar interceptarlo, eso es verdad. Pero bueno, en principio necesitas, como el misil balístico es mucho más rápido que tú, tienes menos tiempo de reacción y tu alcance máximo se reduce a la mitad, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que tener el lanzador al lado del objetivo. Entonces, igual te sirve para intentar proteger una sede de gobierno, un cuartel general o un tal, pero como el misil vaya a una zona de edificios, no. Por eso es mejor, y lo ideal es tener sistemas de intercepción de media, cota y de fase inicial de vuelo. O sea, en la fase inicial y media del trayecto, ¿no? Porque es cuando aún tienes más tiempo de reacción y puedes destruir más en la primera oleada. La media cota es lo que trabaja Aegis. La Aegis, el sistema THAAD del ejército de Estados Unidos, trabaja la fase inicial, es un misil muy rápido. También puede trabajar otras, pero bueno, la inicial es especialmente interesante. La Aegis trabaja la media cota cuando el misil está haciendo el apogeo, que es la fase máxima de su curva, ¿no? Y va a bajar a la Tierra, e incluso está en casi fuera de la atmósfera, y es cuando lo interceptaría Aegis idealmente. Y luego ya, pues en fase terminal, el derribo en fase terminal es muy difícil, muy... ¡Wow!
Muchísimas gracias a Influrry89, Goida para ti. Madre mía, muchísimas gracias Influrry, te lo agradezco mucho. Pues vamos, millón de gracias por ese apoyo, creo. Es una de las mayores regalos de suscriptores que se han producido en el canal. Así que, wow, muchísimas gracias. Y si puedo, no sé, responder a alguna pregunta que tengas, por favor, adelante, adelante. Si queréis apoyar al canal, Patreon, PayPal, comprar un parche si os apetece, una suscripción a The Political Room, que además así obtenéis información internacional. Pues bueno, en fin, muchísimas gracias nuevamente. Y vamos ya así con el último tema del día, que es la idea. Muchísimas gracias, nuevamente. Y hago una pregunta. ¿El Zahad no está desplegado? Sí, el Zahad está desplegado para proteger Israel. Y debería permitir que los buques estadounidenses en el Mar Rojo le den información al Zahad de amenazas. O sea que sí. Wow, cuántas suscripciones. Muchísimas gracias, Flurry. Hemos tocado el asalto robótico, sí, de Section 9. Me temo que llegas tarde. Pero no llegas tarde para un temón. Bueno, para mí todos son temones, supongo, pero